se nos pide que busquemos una función generadora para cada uno de los siguientes secuencias relacionándolas de nuevo con una secuencia con una función generadora conocida. Para la parte A tenemos la secuencia 1 menos 2 4 menos 8 16 negativo 32 y así sucesivamente. Primero escribamos la serie generadora para la secuencia dada. Tenemos g de x igual a 1 menos 2x más 4x al cuadrado menos 8x al cubo más 16x al cuarto menos 32x a la quinta. Y así sucesivamente, porque los términos signo alterno y también son potencias de 2, la función generadora está relacionada con la función generadora de 1 dividido por la cantidad 1 más x que nos da la secuencia 1 negativo 1 1 negativo 1, y así sucesivamente. Recuerde que esta función generadora fue encontrada por sustituyendo x por x negativa en la función generadora para la secuencia constante de unos, y también porque los términos son potencias de 2, también está relacionado con la función generadora de 1 dividido por la cantidad 1 menos 3x que da la secuencia 1 3 9 27, y así sucesivamente donde los términos son potencias de 3. ¿Recuerdan esto? La función generadora se encontró sustituyendo 3x por x, y la función generadora por la secuencia constante de unos. Para hacer la sustitución más clara, escribamos g de x ya que g de x es igual a 1. Escribamos los términos restantes como potencias de menos 2x donde tenemos más menos 2x es la primera potencia de menos 2x. Más 4x al cuadrado se puede escribir como el cuadrado de menos 2x. Más menos 8x al cubo se puede escribir como el cubo de menos 2x. Y así sucesivamente. En esta forma deberíamos ser capaces de reconocer que la función generadora se puede encontrar sustituyendo x por menos 2x en la función generadora de la secuencia constante de unos. Esto nos da g de x es igual a 1 dividido por la cantidad 1 menos menos 2x, que es igual a 1 dividido por la cantidad 1 más 2x. Para b, tenemos la secuencia 1 0 5 0 25 0 125. Vamos a escribir la serie generadora. Tenemos g de x igual, dejaremos fuera del término 0, así que tenemos 1, más 5x al cuadrado, más 25x al cuarto, más 125x al sexto y así sucesivamente. Mirando la tabla, la función generadora se parecerá a la función generadora de 1 dividido por la cantidad 1 menos x al cuadrado, lo que da a la secuencia 1 0 1 0 1 0 y así sucesivamente. Recuerde que esto se encontró sustituyendo x al cuadrado por x en la función generadora por la secuencia constante de unos que viene dada por 1 dividido por la cantidad 1 menos x. Pero debido a que los términos distintos de 0 también son potencias de 5, la función generadora está relacionada con la función generadora de 1 dividido por la cantidad 1 menos 3x, donde para esta función generadora los términos en la secuencia son potencias de 3, y esta función generadora se encontró sustituyendo 3x por x, y la función generadora por la secuencia constante de unos, así que para que esta sustitución sea más clara, escribamos g de x como g de x igual a 1 más. Escribamos los términos restantes como potencias de 5x al cuadrado. Podemos escribir 5x al cuadrado como la primera potencia de 5x al cuadrado más 25x al cuarto es igual al cuadrado de 5x al cuadrado más 125x al sexto es igual al cubo de 5x al cuadrado y así sucesivamente. Si comparamos esta serie a la serie para la secuencia constante de unos, deberíamos poder decir que la función generadora se puede encontrar sustituyendo x por 5x al cuadrado. La función generadora es g de x es igual a 1 dividido por la cantidad 1 menos 5x al cuadrado. Y ahora veamos el último ejemplo. Tenemos la secuencia 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4, y así sucesivamente. La serie generadora es g de x es igual a x más 2x al cuarto, más 3x a la séptima, más 4x a la décima, más . Observe que en el lado derecho tenemos un factor común de x, factoricemos la x de la derecha, lo que nos da g de x igual a x veces la cantidad 1 más 2x al cubo, más 3x al sexto, más 4x a la novena más . Ahora mirando dentro del paréntesis, observe cómo la serie se parece a la serie de 1 más 2x más 3x al cuadrado más 4x al cubo.
que genera la secuencia 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. El único problema es que los exponentes en x no coinciden. Tenemos x al cubo, x a la sexta, x a la noveno y la serie en la tabla tiene x al cuadrado, x al cubo, y así sucesivamente para que la sustitución sea más clara. Escribamos g de x como g de x es igual a x veces la cantidad 1 más vamos a escribir todos los factores de x como potencia de x al cubo 2x al cubo es igual a 2 veces x al cubo al primero más podemos escribir 3x al sexto como 3 veces el cuadrado de x al cubo más podemos escribir 4x al noveno, como 4 veces el cubo de x al cubo. Más ... En esta forma debería quedar más claro para la serie dentro de los paréntesis. La función generadora se puede encontrar sustituyendo x al cubo por x y la función generadora de 1 dividido por el cuadrado de 1 menos x, pero también tenemos un factor de x, la función generadora es g de x. Es igual a x veces 1 dividido por el cuadrado de no 1 menos x sino 1 menos x al cubo. Lo que nos da g de x es igual a x dividido por el cuadrado de 1 menos x al cubo. Espero que esto te haya resultado útil.